que Dios llegó hasta el Calvario porque era Dios. Pero nos olvidamos que también era hombre. Y como hombre, Él sufrió, como hombre, Él padeció, como hombre, Él sintió. Y yo verdaderamente tengo una imagen y quisiera que toda esa imagen que tengo yo de Dios, cada uno de nosotros en esta noche nos lleváramos esa imagen. Yo le doy gracias al Señor por permitirme traer esta pequeña meditación y voy a invitarle que abran su Biblia en el libro de Juan 19. Gloria a Dios. Alabado Dios. Juan 19, 28. Vamos a leer desde el 28. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se acercaron a la boca, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Padre, te doy gracias en esta hora. Oh Dios amado, aleluya, tú eres grande y maravilloso, Dios. Gracias. Te doy gracias, Dios mío, por tu palabra, Dios de la gloria. Te doy gracias por ese amor, Dios mío. Por esa fuerza, Padre de la gloria, que tú diste a tu Hijo, Dios. Oh Dios mío, gracias, Dios de la gloria, gracias, Dios mío. Te ruego, Padre, en esta hora, Dios mío, que tú con esa misma fortaleza, Dios mío, bendigas a cada hijo tuyo, Padre. Oh Dios amado, que tú derrames esa misma fuerza sobre cada uno de nosotros, Dios mío, para que podamos llegar, Dios mío, hasta la meta que tú nos has trazado, Padre de la gloria. Oh Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Gracias te damos en esta hora, Dios mío. Gracias, Dios de la gloria, por tu palabra. Gracias por ese amor, Dios mío, aleluya. Oh, gracias, Dios de la gloria. Te adoramos, Dios mío, y te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Dios, aleluya. Amén. Hermano, cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos han hablado, han historiado la vida de Jesús, han hablado del sacrificio de Jesús, han hablado de todo lo que verdaderamente Cristo hizo cuando estuvo en esta tierra. Y aún sigue haciendo, pero ahora ya no lo hace en el hombre, sino que en Dios. Porque la palabra nos enseña que Él está delante del Padre, Él está intercediendo por nosotros. Y damos gracias a Dios porque esa fuerza con la cual Dios sostuvo a su Hijo, esa fuerza entiendo yo que Él la ha dado también a su pueblo, a su Hijo, a cada uno de aquellos que ha abrazado la fe y que se ha sumergido en la sangre de Jesús y en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Todos los que hemos abrazado esa fe, la misma fortaleza que Dios dio a su Hijo, nos ha dado a nosotros. Cuando yo veo las Escrituras y llego a meditar en la vida de Jesús, cada cosa que Jesús pasó estaba escrito. Y dice que como hijo, Él se sometió a la obediencia y fue obediente hasta la cruz. Cristo sufrió en su propio cuerpo lo que nosotros teníamos que haber sufrido. Cristo padeció como hombre. Siendo Dios, padeció como hombre, porque sufrió, se podría decir, más que nosotros, porque Él como Dios sabía lo que le iba a acontecer, y también sabía, porque estaba escrito, cada paso que Él iba a dar estaba escrito, y sabía lo que iba a pasar. Y Dios, estando en Getsemaní, lloró
a su padre, le oró y oró, y su sudor era como gotas de sangre. ¿Por qué? Porque él sabía lo que le esperaba. Él sabía lo que iba a acontecer, sabía el sufrimiento que le esperaba. Sin embargo, no se negó y pudo decirle: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Por qué? Porque sabía el dolor que le esperaba, sabía el sufrimiento que iba a pasar. Pero él tenía un propósito. ¡Aleluya! Y ese propósito lo iba a llevar hasta la cruz. Maravilloso Rey, maravilloso Señor, que no escatimó todos los sufrimientos para salvarnos a nosotros, para darnos la vida que hoy cada uno de nosotros tenemos, para darnos la fuerza que hoy cada uno de nosotros tenemos. Hermano, yo lo que observo en esta palabra, yo lo que observo en la vida de Jesús, en el sacrificio de Jesús, que Él siendo hombre soportó el dolor. Él siendo hombre soportó la tentación. Él siendo hombre soportó la angustia. Y nosotros también podemos. ¿Por qué? Porque ese mismo espíritu que estaba en Él, ese mismo espíritu está en nosotros. La Biblia me dice a mí en el libro de Corintios que el mismo espíritu que levantó de Jesús de los muertos también permanece en nosotros. Y por ese espíritu, por esa sangre preciosa que Él derramó, nosotros tenemos victoria hoy. Por esa sangre, por ese sacrificio que Él llevó en la cruz del Calvario, nosotros triunfamos hoy. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. No podemos recordar a Jesús con tristeza este día, sino con un gran gozo y una gran victoria, porque Él llevó el triunfo hasta la cruz. Él no se negó, Él llevó la victoria hasta la cruz. Cuando Él dijo esa palabra, consumado es, le digo al Padre: Padre, todo lo que me ha enviado a hacer lo he cumplido. Hoy tu pueblo, hoy tus hijos, hoy tu creación tiene la victoria. ¿Por qué? Porque yo verdaderamente me diste la fuerza para llegar hasta aquí. Aunque la Biblia dice que se oscureció y Dios escondió el rostro de Él. ¿Por qué? Porque era, como explicaba el hermano, porque en ese momento estaba viendo al hombre, al humano. Estaba, como dice, depositándole toda la carga, todo el peso, todo el pecado que había en nosotros, lo estaba depositando en su Hijo. Y Él es tan santo que no podía ver el pecado. Hermanos, es necesario que nosotros hagamos conciencia de que esa muerte no fue en vano, de que esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario no fue en vano. Y debemos apreciar ese sacrificio, debemos apreciar ese triunfo que Cristo hizo, para que nosotros hoy sepamos que no estamos solos, y que si Cristo pudo, si Jesús pudo en la carne, también nosotros podemos. Ya basta de ser negativo, ya basta de ser fluctuante, o como dice la palabra, flojo en el día del trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios nos demostró que Él, siendo hombre, había llevado hasta la cruz todo lo que el Padre le había encomendado, para que nosotros gozáramos de una vida eterna, para que nosotros gozáramos de una bendición, para que nosotros hoy le mostráramos al mundo, aquel que no conoce, que hay un Dios poderoso, que hay un Cristo santo, maravilloso, que murió en la cruz del Calvario para darle vida y vida en abundancia, para redimirlos del pecado, para redimirlos de la tentación, de toda maldad, de todo aquello que al hombre asedia, que a la carne le asedia. Cristo venció en la carne. Cristo venció en la carne como hombre. Nosotros también podemos vencer.
Maravilloso Dios, cuando Él dijo esa palabra, consumado es, verdaderamente fue un triunfo, lo cual nosotros celebramos en este día, un triunfo. Todo ha sido cancelado, todo ha sido cancelado. Ya no puede venir el diablo a decirle: en ti hay maldición, porque la maldición fue llevada en él. Dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció su boca, y verdaderamente él no dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sabía que él tenía un propósito que cumplir. Aleluya. Y lo cumplió. No pasó ni una tilde ni una jota que no se cumpliera todo lo que estaba escrito de él. Todo lo que iba a padecer estaba escrito. Y Cristo fue obediente hasta la cruz. Cristo se fortaleció en la oración, y eso es lo que más me llama la atención, que Él, siendo Dios, dice que oraba hasta la tercera vigilia de la noche, hasta las 3 de la mañana. Oraba o se levantaba a cualquier hora y iba a Getsemaní. Dios nos enseñó un patrón para triunfar, y ese fue el patrón de la oración, de acercarse al Padre, de buscar el refugio y la fuerza en aquel que le podía dar todo, en el que nos dio la vida, en su propio Hijo, en Jesús. Y Jesús fue el maestro de maestros, porque Él nos enseña la manera de triunfar. Él nos enseña la manera de estar de pies. Él nos enseña la manera de llegar hasta la meta. Y esa es la oración. Porque hasta la última hora Él oró. Y le dijo a sus discípulos: no han orado conmigo ni una hora. Y el diablo les ha pedido, le digo a Pedro, para zarandear, y no has orado conmigo nada. Ni siquiera una hora. Hermanos, tenemos la victoria en Jesús. Él venció, pero tenemos un manual para poder llegar a la meta, que es: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Nosotros tenemos aquí que guardar la palabra de Dios tal como está, y para poder tener esa victoria tenemos que hacer lo que Jesús hizo: obedecer, orar y buscar la fortaleza en el que nos puede ayudar, que se llama Jesús, Jehová de los ejércitos. Ese es el que nos da la fortaleza, así como se la dio a su Hijo. Aleluya. Si Jesús no hubiese sido obediente y no hubiera buscado la presencia del Padre, no hubiera buscado, aún siendo Dios, no hubiese estado en la obediencia, no hubiese podido llevar la victoria de nosotros, no hubiese podido llevar el pecado, no hubiese podido llevar el triunfo por el cual había venido a esta tierra. Él se humanó, y Él era Dios, pero también era humano. No olvidemos nunca eso, que Dios era Dios y hombre. Y como hombre sufría, como hombre, solo que fue perfecto. En Él no se halló pecado, fue el único perfecto. Pero sí era hombre y sufría y padecía como usted y yo. Hermano, yo le doy gracias al Señor. Cuando nosotros venimos a la Escritura y meditamos en lo que Dios hizo por nosotros, nos damos cuenta que Dios tenía el propósito de ser hombre en la carne, porque sabía que solamente a través, así como un cordero, como lo que verdaderamente era puro y sin mancha, iba Él redimir a la humanidad. Pero también era un ser humano, porque nació de un ser humano,